el caso de las bambas, de tal manera que estos riesgos dejan, pues, complican en la operación de una unidad minera. Pero para prever estos impactos y establecer las medidas de manejo ambiental adecuadas y también incluir dentro de este diseño y evaluación de los impactos, hay que, pues, hacer su respectiva análisis a largo plazo de un proyecto minero, y en lo ideal, pues, es a nivel de factibilidad. Pero cuando ya hablamos a nivel de un cierre, etcétera, estamos hablando de un proyecto que ya está ejecutándose, ya está en operación, ¿no? Y de tal manera que los diseños de cierre y restauración tendrían a ser a nivel ya más de factibilidad, ya que están en marcha, ¿no? Entonces, el Ministerio de Energía y Minas y actualmente ya el SENACE, que evalúa los proyectos mineros de la mediana y gran minería, y los gobiernos regionales que evalúan proyectos de la minería a pequeña escala, pues nos indican, ¿no?, la ubicación de estos grandes proyectos, y es lo que les decía, ¿no? Más del 60% están sobre los 2.000 y 3 metros sobre el nivel del mar, y muchos de ellos en las cabeceras de cuencas. Hablar de minería en el país, sobre todo, no las actividades que nos ha mencionado Agin en la presentación anterior, donde hay todo un proceso tecnológico. En el Perú, en cambio, desde muy antiguo, desde muy antes, se realiza esta actividad minera con mayor intensidad desde la época colonial, donde se han generado, pues, y también impactos ambientales. Precisamente en la región central del Perú hay una zona, por ejemplo, desde el río San Juan hasta el delta de Pamayo, podemos encontrar pasivos coloniales, ¿no? Restos de carbón, etcétera, que hoy en día, pues, son una de las fuentes de contaminación de la laguna Chinchaycocha. También en Huancavelica vamos a encontrar pasivos coloniales por la extracción de metal aurífero, sobre todo, y por otro lado, la explotación de mercurio, y que en los estudios en glaciares, en algunos casos, las emisiones por la fundición artesanal que se hacía en esos tiempos, pues se han encontrado metales, ¿no?, acumulados, de tal manera que, haciendo una trazabilidad histórica de esos metales en estos glaciares, pues dan un valor elevado en este contexto colonial, ¿no? También ya hace más de 50 años atrás, o 100 años atrás, más o menos entre 1900, también empezó a desarrollarse la actividad minera con intensidad en este contexto del procesamiento y requerimiento de minerales a nivel mundial, y aún más agudizados este requerimiento, esta demanda por contextos de las guerras, la Primera, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y Perú, pues, era una de las fuentes de materias primas para la industria. De tal manera que también en la región central había impactos que se han generado, pues, sobre el suelo, el agua, los restos arqueológicos, ¿no? Y gran parte de estos impactos ambientales, pues, han sido también sobre la salud. Y nuevamente no se realizaban las medidas de manejo ambiental, de tal manera que hoy en día estos se han constituido como parte de los relaves que se han dejado por operaciones mineras. Los impactos han sido muy significativos, sobre todo en los cuerpos de agua, porque la legislación minera no era clara en temas ambientales, y recién estamos hablando de hace no menos de 8 años, con las modificaciones que se han hecho a la ley de recursos hídricos y sobre todo las resoluciones de autorizaciones de vertimiento, se han prohibido ya la disposición de estos residuos en los cuerpos de agua, pero tenemos esa cicatriz, ¿no?, de los pasivos en muchos cuerpos de agua que se han constituido fuentes de contaminación. Actualmente son más de 7.000 pasivos que tenemos en el país, pasivos ambientales mineros, y que se constituyen en fuentes de exposición para la salud pública.
Cerro de Pasco es uno de los casos muy simbólicos donde tenemos pasivos, ¿no? Que están cerca de la población y que están pendientes de cerrarse, de remediarse. Sin embargo, el hecho de no remediarse ha constituido una fuente de exposición a los niños, sobre todo quienes son los más vulnerables, para que en los estudios que ha realizado el Ministerio de Salud se hayan encontrado niveles de plomo generados precisamente por la lixiviación de estos depósitos de desmontes que contienen plomo arsénico, y que ya hablamos pues de intoxicación por metales en esta población infantil, que precisamente hoy en día están un grupo de afectados, ciudadanos afectados, están pugnando pues por una verdadera ley de salud y un resarcimiento de estos daños, y que el Estado tome acciones, ¿no? Hace unos meses atrás recién se aprobó una ley para este caso de intoxicaciones, ¿no? No por metales. Sin embargo, aún está muy pendiente el proceso. Entonces, lo que estamos viendo es que la actividad minera en sí, el país, si bien es cierto, es una fuente generadora de empleo, divisas, recursos, etcétera, pero al no manejarse ambiental y de salud humana adecuadamente, pues vamos a tener impactos al ambiente, al recurso hídrico, a la calidad del aire y sobre todo a la salud humana, ¿no? Que vienen de diferentes formas, ¿no? No solamente por las lixividades del agua, también tenemos por las emisiones de los depósitos relaves sobre la calidad del aire, y que por impactos indirectos terminan sedimentándose. Este es un caso de Hércules que ha sido afectada pues, por los pasivos ambientales debido a la extracción muy antigua de labores subterráneas de un mineral argentífero o mineral con plata en Huaraz, ¿no? De tal manera que se ha constituido un elemento muy importante de generación de contaminación en la cuenca del río Hércules. En los tajos abiertos también las aguas siempre se constituyen como una fuente de contaminación. En las labores subterráneas están presentes las aguas ácidas. No necesariamente, este es un ejemplo, no necesariamente el agua ácida tiene que tener una coloración rojiza, como comúnmente vemos en la literatura, en la televisión, sino también podemos encontrar aguas ácidas transparentes, y estas son fotografías pues, de labores que se han cerrado, pero siguen generando aguas ácidas o transparentes en la zona de Cerro de Pasco. De tal manera que pasivos se van a generar en estricto de acuerdo a nuestra legislación, porque no se ha identificado pues, el responsable de su generación. Están generando un riesgo a la población y a la salud humana, al ambiente, y pues en términos de paisajismo también generan una alteración a la escena paisajística, ¿no? El Perú no es ajeno tampoco a un proceso de restauración. Hoy en día ya hay un consenso a nivel global para impulsar estos procesos de cierre de mina y sobre todo en la restauración, porque va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Al 2030, que promueve y desarrolla diferentes objetivos de estos 17 que promueven la sostenibilidad de las naciones, de los países. Y hace poco, menos de un año, ya las Naciones Unidas también ha tomado muy en serio el principio de la restauración de ecosistemas, de tal manera que ya ha aprobado unas guías unos lineamientos para la restauración de estos ecosistemas, porque es clave y fundamental en el planeta. Uno, porque la restauración de los ecosistemas contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Promueven, digamos,
el desarrollo de otros tipos de actividades en procesos de restauración, ¿no? O sea, se constituye una oportunidad. Promover acciones de restauración también es una oportunidad que genera, pues, movimiento laboral, económico en determinadas regiones donde se desarrollan estas actividades, ¿no? De tal manera que beneficia también a la población y también genera beneficios a la naturaleza. Ya las Naciones Unidas nos decía que restaurar permite recuperar enormes áreas degradadas y estas áreas recuperadas y revegetadas también son una fuente, un aporte para lo que es la lucha contra el cambio climático, ¿no? De tal manera que es una importante herramienta que ayuda a la degradación de los ecosistemas, también promueve desarrollo local, ¿no? La restauración, como vamos a ver más adelante en el caso de Hércules que hemos desarrollado. Casos de restauración a nivel internacional tenemos y que están en proceso y en monitoreo, ¿no? En el Perú también tenemos estos casos, ya, pero diríamos que lo vamos a considerar no casos ya cerrados, sino casos que están todavía en evaluación y estamos en monitoreo. ¿Por qué? Porque uno de los elementos importantes para decir que ese ecosistema se ha terminado de restaurar es cuando ya podamos sustentar que hay una estabilidad química, una estabilidad física del componente restaurado, ¿no? Ya sea de un tajo, una reladera, de una desmontera, etc. En Canadá hay varios casos de restauración de estos ecosistemas, sobre todo acuáticos, donde antes habían eh, tajos abiertos. Pero es importante tener en cuenta que muchos de estos casos han funcionado porque las condiciones meteorológicas les son favorables. Ustedes saben, por ejemplo, quienes conocen Cerro de Pasco, está el Tajo Raúl Rojas. La empresa ha presentado como parte de su cierre de minas, al Ministerio de Minas, que este tajo, cuando ya se cierra, va a ser una futura laguna. Pero estamos hablando de un tajo de más de 5 kilómetros de diámetro, una profundidad más de 1.000 metros, 2.000 metros, ¿no? Casi. Entonces, y si hacemos cálculos, se requeriría un volumen elevadísimo de agua para constituir una laguna. Muy aparte de que se tiene que hacer las obras de estabilización. Sin embargo, en Cerro de Pasco las precipitaciones no son más allá de 600, 700 milímetros anuales. Entonces, ¿cuántos años se va a demorar para llenarse ese tajo? Y si es que se logra llenar. Entonces, mis colegas que se evaluaron en su oportunidad el plan de cierre y aprobaron de esa manera, pues probablemente no han tenido en cuenta pues, que hoy en día ya estamos viviendo un contexto muy distinto de hace 10 años que se aprobó y se aprobó ese plan de cierre. Y menos mal que la legislación permite una actualización de estos temas, ¿no? Y eso es importante que tengamos en cuenta porque toda actividad humana que va a generar un movimiento del ambiente, remoción, disturbación, por el emplazamiento de diferentes componentes, va a tener que cerrarse en algún momento. Y precisamente para que los costos no sean elevadísimos, al final se tiene que hacer un buen diseño y un buen análisis de alternativas. La restauración, como le decía, nos permite, por ejemplo, la degradación de los ecosistemas terrestres y marinos afecta el bienestar de más de 3.200 millones de personas y cuesta aproximadamente el 10% del PBI mundial anual en pérdida de especies, servicios ecosistemas. Más de 2.000 millones de hectáreas de paisajes son deforestados, degradados en el mundo y precisamente esas áreas tienen ese potencial de restaurarse. En el Perú tenemos más de 250 unidades mineras. Por ejemplo, Yanacocha, estamos hablando más de miles de hectáreas en el Tajo, su concesión. Entonces, antes de Yanacocha, era una área pues, de pastoreo, ¿no? De vegetación.
pero actualmente está, cierta área está disturbada. Pero cuando esto ya se restaure, estamos hablando de una recuperación adecuadamente, ¿no? Estamos hablando de la recuperación de restitución de ese hábitat, si es que se llega también a restaurar, pero son oportunidades. Y en el Perú, de estos más de 7.500 pasivos ambientales, también si lo cuantificamos en términos de área, es muy importante las áreas que podríamos recuperar para reforestar y recuperar áreas degradadas. Y eso se constituye en capturadores de carbono, ¿no? A la larga. Y eso beneficia pues al cambio climático, el desarrollo local, etc. La restauración de 350 millones de hectáreas de tierra degradadas de aquí al 2030 podría generar 9 billones de dólares en servicios ecosistémicos y eliminar de la atmósfera entre 13 y 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, ¿no? Por eso, estas estimaciones que hacen Naciones Unidas impulsa por con mayor fuerza la restauración de los ecosistemas a nivel global, a nivel mundial. En el caso de la industria minera, con mayor razón, ya los efectos del cambio climático, de acuerdo a los informes de intergubernamentales que hablan, porque estamos en un contexto de cambio climático, las predicciones, las mediciones, así nos hacen ver, ¿no? En 2050 sería muy crítico de no reducir, de no hacer remediación, que afectaría gravemente la economía. Ha impulsado que el sector minero a nivel global, que es a través del ICME, que es el Consejo Internacional para la Minería, desarrolle lineamientos para adaptarse. Entre estos lineamientos para adaptarse a este contexto de cambio climático, promueve el cierre y la restauración de estos ecosistemas. En el Perú tenemos también aún desafíos porque son acciones nuevas que se van a implementar. Tenemos que capacitarnos más, no hay mucha especialización porque también demanda bastante estudio y costos, ¿no? Predecir los drenajes ácidos de mina conlleva hacer estudios cinéticos en campo y eso conlleva pues tiempo y costos para poder elaborar los diseños adecuados del tratamiento del drenaje ácido de una labor subterránea, de los desmontes, etcétera, que son parte del diseño de un cierre, una restauración. Las bocaminas en la actividad minera pues son una fuente importante de generación de aguas ácidas, sobre todo las que se ubican hacia la vertiente del Atlántico, el Amazonas. ¿Por qué? Porque ahí hay más tendencia a que las precipitaciones se mantengan. Sin embargo, en las bocaminas con cara hacia el flanco occidental, estamos viendo que el riesgo es menos, porque si nos proyectamos de acá a 30, 40 años de mantenerse las precipitaciones en disminución, el caudal de aguas ácidas se disminuye, porque recordemos que son 3 elementos que van a generar el agua ácida, ¿no? Que son agua, azufre y aire. Entonces, si no hay agua, pues no va a haber agua ácida, ¿no? De tal manera que por ese lado el riesgo es menos. Sin embargo, para hacia el Atlántico o a la cuenca del Titicaca vamos a tener un riesgo, ¿no? Igual, desafíos en los tajos abiertos. El Ministerio de Gimnasia es un enorme desafío también para ellos. No tienen un inventario de cuántos tajos abiertos tenemos en el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sin embargo son fuentes, componentes que en el futuro nos van a demandar bastante profesionales para poder hacer estas mediaciones y restauraciones, ¿no? Los depósitos de desmontes, las relaveras, como ustedes ven, ocupan grandes áreas, ¿no? Grandes áreas. Y a largo plazo recuperarlas, remediarlas, restaurarlas va a ser un beneficio muy importante para las cuencas, sobre todo las partes altas, ¿no? El 91% de las minas todavía no administran bien el impacto al agua que se han generado producto de los componentes que han sido cerrados, es decir, el cierre no funciona bien
eh, porque tienen problemas con el manejo del agua. El 51% de los componentes cerrados a nivel global, mundial, todavía están en monitoreo, ¿no? Es decir, el componente hídrico es el más crítico para la remediación. El 27% todavía está tratando el agua de forma pasiva. Y ahí es donde vamos a ir condensando la idea central de, de esta presentación, porque está asociado, en este caso, la restauración y basada en la naturaleza sobre el recurso hídrico. En el caso del caso de Ancash, un elemento importante que tuvimos que desarrollar para desarrollar estos criterios es ¿por qué basar en la naturaleza? Es que estamos rescatando los saberes ancestrales que no demandaban enormes costos para compra de insumos, etcétera, sino usamos lo que tenemos en la naturaleza. Y para eso había que caracterizar adecuadamente los aspectos físicos, biológicos y socioculturales de la cuenca, sistematizar y recopilar mayor información, sobre todo meteorológica, para poder tener el sustento del diseño, sobre todo en la parte hidrológica. También tener en cuenta las proyecciones futuras de la mina, si es que en los áreas que se va a restaurar va a haber futuros planeamientos de extracción del mineral, porque he visto en mi experiencia que en muchas operaciones mineras que no se hicieron estudios de exploración con perforaciones diamantinas para saber qué cosa hay debajo de determinadas áreas, finalmente encontraron pues las vetas, ¿no? En Kikay, por ejemplo, se repascó una operación minera de aurífera. Debajo del área del campamento, pues encontraron que había mineral aurífero. Tuvieron que desmantelar el campamento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para evitar que si en la zona que vas a remediar, mañana más tarde los geólogos no vayan a encontrar debajo material que pudiera explotarse y todo el proceso de restauración pues se afectaría, ¿no? Entonces, por ese lado se coordina siempre con las áreas de planeamiento minado, las proyecciones de toda el área, de tal manera que en la zona que se va a ya hacer las acciones de restauración, tengas toda la condición para que el diseño sea pues a largo plazo y permanente, ¿no? De tal manera que empezamos ya a delimitar las áreas que están disturbadas, afectadas por pasivos, etcétera, y empezar a iniciar esta remediación. ¿Qué factores se deben tener en cuenta en esta estrategia de restauración? La capacidad de recuperación del ecosistema, que es la resiliencia, ¿no? El historial de uso del suelo, el contexto del paisaje, porque pues, si es un paisaje altandino, pues por más especies vegetales eh, que son muy buenas, bonitas, etcétera, se lleven, no van a agarrar, ¿no? Hay que hacer un estudio sobre ello también y plantearse cuál es el objetivo que se espera alcanzar, ¿no? Si es para generar mayor biodiversidad, recuperar servicios ambientales o medios de vida sostenibles, y también tener en cuenta el presupuesto, la mano de obra y el tiempo que va a incluir. Los factores que van a influir en la estrategia de la restauración van a estar, por ejemplo, las expectativas de los actores locales, la comunidad, ¿no? Porque finalmente ustedes saben que la mina, una vez que termina, se retira. ¿Y quiénes quedan? Los pobladores locales, ¿no? Entonces, es importante también incluirlos a ellos en el diseño, porque son quienes van a permanecer a largo plazo. El enfoque de la restauración, ¿no? En este caso, estamos hablando de un enfoque basado en la naturaleza, porque también hay restauración y restauración, ¿no? Como por ejemplo, hace 2, 3 años se cerró
una mina en la Sierra de Chimbote con una labor subterránea con tapones de bocaminas. Y estos tapones colapsaron, no se hicieron un buen diseño, es decir, se hizo una restauración activa con obras civiles, infraestructura, y esto pareció no hubo un buen diseño, y todo el agua ósea acumulada en la labor subterránea colapsó, y aguas abajo había una laguna. Terminó contaminando la laguna que abastecía a las comunidades. Entonces hay que tener en cuenta también esa condición. Los recursos disponibles, y ese es un elemento muy importante. Y hoy en día, que estamos hablando de economía circular, por ejemplo, es importante que en una operación minera se pueda considerar este aspecto, porque en operaciones mineras hay bastantes oportunidades de reciclar, de reusar materiales que puedan ser usados en la restauración. Las condiciones, los factores del sitio, también es importante, si la quebra, el valle donde se emplaza el proyecto o la cuenca, el valle es en B, es en U, etcétera, porque va a condicionar al tipo de restauración que se va a diseñar. Y después el mantenimiento, monitoreo y por último los permisos y acuerdos. En este caso es importante tener en cuenta los permisos y por experiencia les decía que, por ejemplo, en este caso que nosotros queríamos ir más allá con recuperar, hacer obras de arte ya en la misma quebrada, en el lecho del río de la quebrada. La Autoridad Nacional del Agua nos dijo que no podíamos hacer eso si es que no teníamos un estudio, ¿no? Un estudio hídrico de obras, y preguntábamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demora entre elaborar el estudio y que nos apruebe el ANA con las opiniones técnicas de las salas, etcétera? En promedio estábamos estimando entre 1 año a 2 años, ¿no? Pero son 1 año entre 2 años, tiempo administrativo que se pierde. Entonces ahí también ha sido nuestra preocupación, y también se la transmitimos en alguna oportunidad al Ministerio de Minas, al Ministerio de Ambiente, que los procesos administrativos para promover mecanismos de restauración de ecosistemas en el sector, pues están contrapesando con la parte administrativa. La burocracia gubernamental de alguna manera se está convirtiendo como un obstáculo para que iniciativas de privadas puedan hacer estas acciones, ¿no? Y si no haces teniendo estos permisos, pues el Estado termina sancionando, etcétera, ¿no? Esos aspectos también hay que tener en cuenta. Y luego hay que definir los indicadores de monitoreo producto de la restauración que se haya hecho, ¿no? El porcentaje de materia orgánica del suelo, ¿no? Es importante hacerle seguimiento al suelo porque el suelo en la parte alta es como si fuese el oro, ¿no? Material orgánico para efectos de restauración es oro, porque sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar no hay suelo orgánico en nuestra topografía peruana. Estamos hablando de suelos de tipo 10, ¿no? De tal manera que la cobertura, estamos hablando de centímetros de suelo orgánico, no hay suelo orgánico. Entonces, si queremos, como parte de la restauración, si se considera revegetación, pues el suelo o la materia orgánica es un elemento a considerar y sobre todo a monitorear, porque si es que hay precipitaciones, es lo que va a generar la erosión, se va a erosionar y probablemente al erosionarse tanto, pues la restauración no va a tener sentido a largo plazo, ¿no? La vegetación, la fauna, el agua, microclima. Controlar, ver también la geología natural, ¿no? Porque sobre todo en zonas de emplazamiento minero, la geología natural hace que haya metales. Y en una zona que has restaurado, por decir, ustedes han restaurado con suelo y se han referido al cumplimiento de los ECAs para suelos, y cuando ustedes han puesto el suelo, por decir, para plomo, al momento que ustedes han hecho ya la revegetación, tiene un valor de 50 ppm, por decir, y está dentro de los secas, ¿no? Entonces,
de acá a 10, a 5 años, o 5 años, a 10 años, ese 50 ppm no va a ser estático por procesos de intemperismo, erosión natural, y si alrededor estamos en una zona mineralizada, es probable que suba de 50 a 60 o 70 o 80, si es que hay otras fuentes que están permanentemente trabajando, van a afectar. Entonces ahí es un elemento que se debe considerar porque no nos olvidemos que esos procesos de restauración y los permisos, las autoridades competentes van a ir a supervisar, a verificar, y a veces el OEF, etcétera, no comprende de estas dinámicas naturales y, y lo que dicen, no, están contaminando, ¿no? Pero hay un estudio, un proceso natural que ha sido fuente de contaminación. Entonces, es importante tener en cuenta la geología, como vuelvo a mencionar, ¿no? Y también hacer el seguimiento de los mismos procesos orgánicos naturales de la naturaleza. Entonces, acá estos ejemplos los paso rápido. En Canadá y Estados Unidos, cómo se han restaurado algunas áreas mineras. Y nos vamos a este caso, ¿no? Este es el Hércules Hueras, ¿no? Es una zona que está muy afectada con pasivos. Hicieron algunas actividades de limpieza, remediación. Sin embargo, pues no tenían problemas, ¿no? Entonces hicimos la caracterización. Primero delimitamos la cuenca, la unidad hidrográfica, porque la restauración basada en la naturaleza que nosotros queríamos desarrollar era pues con la finalidad de recuperar la cuenca. Y de tal manera que caracterizamos físicamente, biológicamente y sociocultural, ¿no? Entonces, también hicimos la línea base, no solo dentro del área a estudiar, sino también fuera de la zona para ver la parte geológica. Y como decía, en este caso, fuera del área afectada y que íbamos a remediar, ya los niveles de metales también estaban altos, por influencia pues, de la geología. Es una zona que es de formación volcánica. Entonces ahí vamos a encontrar siempre arsénico o manganeso, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los elementos que actualmente suelen presentarse. El perfil de suelo, ¿no? Ver la materia orgánica. En este caso, no hay materia orgánica. Entonces habría que reponer materia orgánica, pero no solamente reponer un poco de materia orgánica, porque también había oportunidad de poder generar y mantener esa materia orgánica con materiales de siembra de la zona. Esta es en la ribera, que cuando ya se retiraron, ¿cierto? Todavía quedaron pozas y todavía eran fuentes de contaminación, se retiraron y todavía, miren ustedes que inicialmente se quiso hacer una remediación, pero cuando digamos no había funcionado, porque ¿qué es lo que había? Pues alta cantidad de metales todavía en el suelo. Y tuvimos que hacer todo un trabajo de recuperación de metales. Los depósitos de esos montes, la ladera estaba mal cerrada, se había agregado arcilla, pero con las lluvias ya se estaba erosionando y en los montes ya se veía, era muy evidente el desmonte, y no solamente los montes, sino habían infiltraciones de agua ácida. Entonces todo esto pues generaba eh, aguas ácidas, suelos con metales, una zona altamente erosionable, etcétera. Entonces era una condición difícil de manejar. Y frente a esta situación, lo que empezamos a desarrollar fue mini wetlands focalizados, ¿no? Focalizados, usando pues ICHU, y este ICHU empezamos a desarrollarla producto de la extracción en otras zonas donde también había drenaje ácido, pero crecían estas especies, ¿no? Entonces hicimos la propagación de estas especies, hicimos tipo wetlands, y lo que pasó es de que empezaron a absorber en las infiltraciones de estas aguas ácidas, y las que se generaban, el agua ya tenía menos acidez baja, es decir, levantamos el pH de manera natural de 2.5 a 5.1. Es decir, a 0.9 del límite que establecía para fuentes, es decir, el límite es entre 6 y 9 de pH. Entonces, bajando de manera perdón, es decir, efectivamente, bajando la acidez de 2.5 a 5.1 de manera natural, en términos de costos, estamos ahorrando enormemente, ¿no? Porque ustedes saben, bajar un punto la acidez, un punto de pH, si lo hacemos por métodos activos, es decir, usando cal o hidróxido de sodio, ¿no?
el costo es muy alto, se eleva, es muy altísimo. Entonces, acá estamos hablando sí, de más de 4 puntos, tres puntos, ¿no? De reducción de pH, entonces, en términos de costos será muy factible. ¿Qué se usa? Las especies de dicho, guano, restos de guano de ovino y suelo orgánico de la zona. Y esa mezcla de suelo ha permitido, pues, reducir la acidez. Y para llegar ya a 6, a 7, pues esa diferencial ya nuevamente se retornaba a la planta de tratamiento activo y de tal manera que era más fácil ya tratar esa acidez. El desafío que sigue en investigación es cómo se llega, es decir, implementar todo un sistema de más wetlands, más plantaciones naturales que a largo plazo ya permitan, porque la planta no va a estar para toda la vida, tiene un límite. Entonces, al cierre, entonces se debe ya diseñar las medidas naturales. Entonces, este piloto ha permitido demostrar que sí se puede a largo plazo reducir la acidez y se puede manejar en términos de costos. Los suelos también se retiraron, se complementaron, es decir, un suelo con alta cantidad de metales no ayuda, no es prácticamente este suelo afectado y se tuvo que reemplazar con suelo del lugar, pero ahí era la discusión porque en esta zona, como les digo, el suelo orgánico, hasta los mismos agricultores, el suelo lo venden muy carísimo. Entonces había que hacer una mezcla como con el suelo que ya hay versus un suelo que vas a reponer, alcanzas un equilibrio, de tal manera que ese equilibrio te permita, uno, mantenerse muy debajo de los secas y que a largo plazo también la misma naturaleza vaya generando su propio abono, ¿no? Entonces, lo que se hace es, para fijar, la principal desafío es fijar el suelo, que por producto de la lluvia no se erosione y no tengas una pérdida de suelo. Empezar a usar plantas gramíneas, pero no el gras, pues, ¿no? Que se usa en los campos de fútbol, etcétera. No, sino gramíneas de la zona. Y para eso, quienes te van a proporcionar estos conocimientos son la población local. Entonces, si tú en el diseño dices que vas a mantener el suelo para fijar con nitrógeno, etcétera, y para eso necesitas granos de la zona o especies gramíneas de la zona, la misma población local es la que te va a ayudar a indicar qué especie, ¿no? En este caso, el tarwi, ¿no? Nos ayudó y especies locales que se empezó a usar para la revegetación y había que darle pues también eh, agregar pues purín, ¿no? Para poder, es un fertilizante natural que se usa, que suelen usar y se usaba desde los incas. El purín, que es el fermento del guano de ganado, de especie de res, con la orina del cuy. Y esto se fermenta y en 2 semanas ya tienes un fertilizante poderoso. Y eso es lo que usamos para que pueda asegurar el crecimiento de las especies. El chocho tarwi empezó a crecer y esto ya pues fijó fuertemente el suelo y esto nos ayudó a conservar los suelos porque una de las fuentes que contaminaban la quebrada era el suelo por la erosión de la lluvia. Imagínense cuántas toneladas de suelo que a través de las correntías se iban al río hemos controlado, pues es muy significativa. Eh, y no solamente eso, ¿no? También estas especies como el tama, etcétera, se usaron para poder hacer un experimento. Porque estas gramíneas del tarwi y los otros tipos de plantaciones florísticas se usaron porque atraen a los polinizadores. Y de tal manera que los polinizadores al ser atraídos van a dispersar en las zonas aledañas las más semillas. Y eso nos ayuda, o sea, ya no es necesario que el hombre intervenga, sino de manera natural vas promoviendo que se vayan expandiendo las áreas de restauración. Y nosotros dejamos un área de estudio y efectivamente no había ninguna intervención, solo el suelo estaba listo como para poner una semilla y si cae algo, pues para poder germinar. De tal manera que funcionó, ¿no? A las 3 semanas de hacer ese experimento ya empezamos a ver
especies en las zonas aledañas. De tal manera que no estamos hablando de más de 2 hectáreas de la quebrada en las zonas más críticas, con pasivos, etcétera, se recuperaron y han permitido pues que se estabilice el suelo. Y una vez ya estabilizado el suelo, al siguiente año ya se sembraron otros granos como habas, que es de tipo especie secano, ¿no? Que empezó a producirse en esa zona, ¿no? No solamente venía acompañado de vegetación del suelo, sino también de la reforestación para estabilizar el cauce de la quebrada y reducir la erosión que estaba afectada. Otro elemento importante eh, que, que también usamos fue el uso del sistema ancestral de los incas, de los andenes, para el cierre de desmontes. Desmonte pues era muy empinado, solo se había agregado arcilla, y ya con la erosión, ustedes ven una coloración gris, estaba aflorando, ¿no? Y esto en 10 años probablemente iba a ser otra fuente muy fuerte de agua ácida con las lluvias. Entonces se hizo un diseño de sistema de andenería, encontramos la mejor forma porque le daba estabilidad, porque pudimos hacer con pilones, etcétera, pero eran muy elevados los costos, ¿no? Pero y a largo plazo no se aseguraban. Entonces, decidimos hacer este sistema de andenería que le da mayor estabilidad. Nuestros amigos, los ingenieros civiles, se quedaron asombrados porque hicieron un estudio geotécnico de la estabilidad y encontraron en la simulación que era más estable con este sistema. Y actualmente ya es este sistema que quedó y es estable para el depósito de desmonte, ¿no? Igualmente, para el tema de las aguas a tratarse, se usaron geomembranas que estaban mal usadas, se reutilizaron y han mejorado pues el tratamiento del lecho del río. Se hicieron pircas tipo con pedrería, ¿no? Como solían hacer antiguamente los incas, y eso permitió sembrar especies, helecho de zonas altoandinas que le dan mayor estabilidad al cauce, y esto pues reduce la sedimentación. En la foto de arriba pues, ustedes pueden ver sin acciones de restauración, la cantidad de sedimento, y en lluvias es peor todavía, pero abajo ya se ven estas actividades, ¿no? De tal manera que estos trabajos basados en la naturaleza, conocimientos ancestrales que aplicamos, han permitido pues estabilizar y darle otra cara a la cuenca que ha sido muy afectada por residuos ambientales, ¿no? Esto sería mi presentación, y si tuviesen alguna duda, pregunta con mucho gusto. Bien, Magíster Pavel, le agradecemos su tiempo y la información tan valiosa, tan importante que nos ha brindado respecto a la restauración de ecosistemas en la actividad minera. Les recordamos a la sala que se ha brindado un nuevo link para la asistencia de esta conferencia y los invitamos a registrarse. Y ahora doy pase a la doctora Elizabeth para poder culminar con esta semana de conferencias internacionales. Adelante, doctora Elizabeth. Gracias, Karen. En primer lugar, agradecer, Pavel, tu, tu expertise por haber compartido con nosotros de una manera tan clara parte de la experiencia que has tenido en el sector minería y, claro, relacionándolo al medio ambiente. Yo sé que has ilustrado mucho a los estudiantes y también egresados que nos acompañan y, por qué no, investigadores, sobre todo porque plantea nuevos retos y desafíos en este campo, porque precisamente de eso se trata la ingeniería ambiental, ¿no? De buscar alternativas para que se siga generando desarrollo. Pero eso no implica solamente una conservación a ultranza, sino el desarrollo sostenible realmente implica retos en que se tenga que avanzar tecnológicamente para que se sigan haciendo, promoviendo actividades económicas, pero sin generar impactos ambientales significativos al medio. Yo te agradezco mucho el tiempo cedido a esta sala y a todos los que nos acompañan.
A todos se les comunica que todas las grabaciones de los eventos van a estar disponibles en el canal de YouTube de Ingeniería Ambiental para que puedan visualizar si se perdieron algo de las conferencias. Gracias una vez más, Pavel, y gracias a todos los presentes. Feliz Día del Ingeniero, que pasado, y también para los potenciales ingenieros que nos acompañan. Listo, gracias. Abrazo virtual para todos. Se cuidan. Chao, chao.